propuesta de doctorado. No estoy totalmente conforme con ella, pero pues al final me puse a leer y termino regresando como a los mismos pensamientos, así que pues voy a seguir el camino que parece que tengo a la mano. Eh, Primero, quiero distinguir 5 roles que se le han asociado a la individualidad. Esta persona, ay, perdón, Jorge Gracia es un medievalista, un escolar del medievo, sacó un libro sobre el problema de la individuación en el medievo y sacó un libro sobre la individualidad. O sea, como que las conclusiones que saca de ese libro los pone en un libro sobre la individualidad y trata de hablar un poco sobre, sobre el presente. Y él distingue 5 roles que la individualidad suele jugar dentro de pues, distintas teorías metafísicas, ¿no? El de indivisibilidad, como el atomismo, ¿no? La diferencia, el individuo es aquello que se distingue de todo lo demás, ¿no? Es aquello que puede caer bajo un sortal, o sea, que puede pertenecer a alguna clase, que puede ser sujeto de cambio, y es aquello que no puede predicarse de algo más, ¿no? Obviamente no son muy claras todas estas, ¿no? Pero lo que quiero sacar es que la noción de individualidad suele englobar como varias nociones, ¿no? No siempre se está pensando solo en una, sino que diferentes teorías metafísicas la van a ubicar dentro de distintos lugares y le van a atribuir distintas cosas. Yo me voy a acotar a una discusión actual en la que individualidad se quiere, bueno, o se entiende como diferencia. A ver. Uh -huh. Este debate, pues le puse debate reduccionista. Y lo que asume es lo siguiente, ¿no? Hay 2 posturas. Una sostiene que la diferencia entre las cosas se puede reducir a la diferencia entre propiedades, y la postura que dice que no se puede reducir. Para entender a qué me refiero con reducción, ¿no? Hay una noción de reducción no eliminativista. ¿Qué quiere decir esto? Que cumple las siguientes 3 condiciones. Hay una diferencia conceptual entre los relata de la relación de reducción. Hay una correferencia, es decir, una identidad entre sus referentes. Y hay una direccionalidad explicativa de un concepto a otro, ¿no? Aquí puse una cita del Van Riel. Él analiza justo esta noción de reducción y es una noción de reducción general, no es solo dentro del debate que estoy describiendo, sino es una noción de reducción que se puede aplicar a debate de mente-cuerpo, debate de leyes naturales versus principios morales. Y la idea es que pues se necesita que sean idénticas las cosas a las que refieren los conceptos de que están en la relación de reducción, porque el reduccionismo es una teoría, bueno, parece que todo reduccionismo trata de tener una parsimonia ontológica, en el sentido de que trata de tener los menores compromisos ontológicos, aunque eso implique tener mayor cantidad de relaciones explicativas. Sin embargo, no es eliminativista porque requiere la diferencia conceptual, requiere la direccionalidad explicativa. Y si eliminamos un concepto en paz del otro, o sea, si un reduccionismo eliminativista, entonces pues perdemos esa virtud de explicación, que es la que se quiere defender cuando uno trata de reducir, ¿no? De decir que una cosa se reduce a la otra. Entonces, dada esa noción de reducción, ¿no? Reduccionismo no eliminativista, pues tenemos que el reductivismo cualitativo, ¿no? Que es el de que toda diferencia de objetos se reduce a una diferencia entre propiedades, implica
que toda diferencia de objetos implica una diferencia de propiedades. ¿Por qué? Porque para el reduccionista cualitativo, toda diferencia, toda relación de diferencia entre objetos es idéntica a una relación de diferencia entre propiedades. Entonces, RC implica P2 aquí, que es la identidad de los indiscernibles. Lo que dice es que cosas distintas difieren en sus propiedades. Y esto, pues, lo que quiero sacar de aquí es que como RC implica la identidad de los indiscernibles, si negamos la identidad de los indiscernibles, negamos también el reduccionismo. Entonces, en primera instancia, alguien podría tratar de defender la identidad de los indiscernibles con estos argumentos. Estos argumentos lo único que hacen es decir, si dos cosas son diferentes, entonces hay una propiedad que los distingue y es que uno tiene la propiedad de ser idéntico consigo, pero no idéntico con el otro. Ok, pero dentro del debate estos argumentos no les gustan. Dicen, no queremos estos argumentos porque tenemos una distinción. Estas propiedades de identidad o de diferencia son triviales. Son triviales. No me queda muy claro por qué es trivial. Voy a regresar un poco al final hacia esto. Pero la idea es que dentro del debate, tanto reduccionistas como antirreduccionistas asumen que hay una diferencia conceptual entre las propiedades que implican o son implicadas por las relaciones de identidad y de diferencia entre objetos. Y o sea, esta diferencia conceptual es también parte del reduccionismo, ¿no? El reduccionismo requiere que sean distintas para poder decir que una va a explicar a la otra. Y este es como la estructura del argumento modal que está en boga actualmente. De hecho, bueno, sí, es una instancia de un esquema que hace Chalmers sobre los argumentos de concebibilidad. Entonces la idea es que si podemos concebir, la primera dice, si podemos concebir que existen cosas distintas, pero que tienen todas las mismas propiedades, podemos concebirlo, eso es lo que dice la primera. O sea, podemos concebir que se satisface el concepto de identidad, el concepto de indiscernibilidad, o sin que se satisfaga el de identidad. O el que se satisface el concepto de diferencia sin que se satisfaga el de discernibilidad. O sea, queremos probar que los conceptos no se implican el uno al otro. ¿Por qué? Porque si podemos concebir uno sin el otro, entonces quieren argumentar después que es posible. Y si es posible, entonces tenemos la negación de la identidad de los indiscernibles. ¿Por qué? Porque es posible que haya cosas diferentes sin que haya diferentes propiedades. Y entonces esto niega ¿cómo se llama? El reduccionismo cualitativo. ¿Cómo se defiende este argumento? La verdad es que es difícil criticar 2 y 3. Entonces, lo que se suele criticar, el ataque y la defensa del argumento se centra en uno. Hay, me parece, 3 maneras, que en realidad creo que colapsarían en 2, de defender que es concebible diferentes indiscernibles, que podemos concebirlo. La primera defensa es decir que no tiene explicación la diferencia y que no necesitamos de nada más para poder concebir algo así, porque la diferencia entre objetos no requiere de ningún tipo de explicación, ningún tipo de condición. Y aquí
esto va en curso. La cita de Black, de Max Black, dice, no es lógicamente posible que el universo haya tenido solamente dos esferas exactamente semejantes. Podríamos suponer que cada una fue hecha de hierro químicamente puro, que tiene un diámetro de 1 milla, que tienen la misma temperatura, color y demás, y que nada más existió. Entonces, toda característica cualitativa y relacional de una también sería una propiedad de la otra. Ahora, si lo que estoy describiendo es lógicamente posible, entonces no es imposible que dos cosas tengan todas sus propiedades en común. Esto parece refutar el principio. Ok, entonces dice Max Black, hay escenarios indiscernibles porque la diferencia es primitiva. No hay nada más que decir. En contra de ello, pues hay varias críticas. Aquí no las apunté todas, pero las más fuertes son que sin esa explicación de la diferencia, sin esta condición para que las cosas para que los objetos sean diferentes, entonces tenemos que hay posibles casos de colocalización de objetos. ¿Por qué? Porque si no se requiere de nada para que un objeto sea distinto de otro, pues entonces puede haber objetos que estén ocupando y que tengan la misma materia, que estén compuestos por la misma materia y que sin embargo sean distintos, diferentes, aunque tengan las mismas propiedades y y que ocupen la misma región espacial. Tiene motivaciones en la teoría de la referencia, aunque hay quienes ven esto como algo malo, pero creo que al final, hacia donde quiero ir, esto no va a importar tanto. Otras defensas en contra de que la diferencia es primitiva es que, aunque podamos decir que el concepto es primitivo de manera analítica, no quiere decir que su referente en el mundo no pueda tener algún otro tipo de caracterización no analítica. Y bueno, otra de las defensas es decir, ok, la identidad de un concepto sí parece ser informativa, o sea, a pesar de que queramos decir que no nos da nada de sus propiedades, pues es una tesis muy fuerte y requiere también una defensa. Sí hay quien la defienda, hasta ahora creo que es Salmon, pero voy a seguir. O sea, la idea es que hay maneras. El primitivista de la diferencia entre objetos tiene problemas que debe resolver. Otra defensa es tratar de decir que son sus propiedades espaciotemporales las que explican la diferencia entre objetos. Es decir, un objeto es distinto de otro porque ocupan distintas regiones espaciotemporales, ¿no? Esto justo trata de un poco de sopesar la crítica que se le hace al primalismo, ¿no? De que, pues, de los objetos, de la posibilidad de objetos colocalizados. Y aquí hay una cita de Adams. La razón que supone que muestra que los indiscernibles en estos universos imaginarios, el de Black que leímos hace rato, no son idénticos, no es que tengan diferentes propiedades, sino que están espacialmente dispersos, espacialmente distantes uno del otro. El axioma de la identidad que se usa aquí no es el de que la misma cosa tenga y no tenga una propiedad, sino que la misma cosa no puede estar en dos lugares a la vez. Es decir, no puede estar espacialmente distante de sí misma. Creo que Kant también defendía una versión de esta idea, pero el problema con esto es que no tenemos universos o podemos modelar universos con geometrías no euclidianas en las cuales un objeto podría llegar a estar a una distancia de sí mismo. Entonces, por sí misma, la relación no implica la diferencia entre objetos.
el criterio, si utilizamos este criterio, entonces estamos restringiendo el alcance del argumento, porque se está dirigiendo solo hacia los objetos materiales y está dejando fuera la posibilidad de los objetos abstractos y de que pues, ellos también tienen identidad y propiedades. Y parece que al final, pues, con esta idea de que dos objetos no pueden ocupar las mismas regiones espaciotemporales, parece colapsar en la identidad de los indiscernibles. Esto es una discusión que ya se ha argumentado en varios papers. Y bueno, entonces parece que al final tenemos o bien que aceptar la identidad de los indiscernibles o bien aceptar una especie de primitivismo. Entonces esta defensa a lo mucho da razones desde la física a lo mucho, pero creo que no puede dirimir la cuestión acerca de qué hace distintas a las cosas, a dos objetos. Y la tercera defensa es una propuesta por Adams, pero que ha tomado ha encontrado distintos proponentes también. Y es que podemos derivar la indiscernibilidad de los objetos en el escenario propuesto a partir de la consideración de que es posible que difieran cualitativamente. Entonces, aquí está la cita. Puede objetarse que si hay algún mundo en el que las esferas sean tanto indiscernibles como distintas, digamos un mundo W', su diferencia en W' no tiene explicación cualitativa, ¿no? O sea, en un mundo como el de las esferas, no hay explicación cualitativa, no hay diferencia cualitativa para que corresponda a la diferencia entre las esferas. Pero dice Cross, esta objeción falla. La explicación de las esferas en W' es su discernibilidad, es decir, su diferencia de propiedades en W. Es decir, que su diferencia en W es explicada de manera cualitativa por su posible discernibilidad desde el punto de vista de W'. Estos argumentos, la idea es que tienes dos cosas que son muy, muy parecidas, no indiscernibles, y poco a poco vas cambiando de escenarios en el que poco a poco les vas haciendo más y más parecidas, van compartiendo más y más propiedades, hasta que llegas a un mundo en el que comparten todas. Entonces dice como este mundo, la explicación de su diferencia no es primitiva, no es espacial, sino que está dada por su diferencia cualitativa en otro mundo posible. Aquí el argumento en contra todavía no lo tengo muy claro, pero encontré una manera, ¿no? Que es que hay, o sea, que para empezar, que este proceso de ir cambiando propiedades para llegar a un escenario es un proceso de abstracción. Y entonces encontré una defensa que parece apoyarse en las matemáticas. Claro que pues, soy ignorante en el tema, entonces no sé qué tan plausible sea esta defensa, ¿no? La idea es que existen series convergentes infinitas cuya suma es una unidad discreta, ¿no? O sea, tenemos este número punto 9999. Si tuviéramos esta recurrencia al infinito, parece que llegaríamos al 1. Entonces se busca hacer una analogía con el proceso de abstracción del escenario de los indiscernibles, ¿no? Es como te vas a ir acercando cada vez más al escenario donde son indiscernibles. Pero si es así, entonces parece que a lo que vas a llegar es a una identidad, ¿no? O sea, no vas a llegar a que son diferentes, sino vas a llegar a que al final son idénticos. Es un escenario, entonces lo que dice esta defensa es el escenario que estás concibiendo tiene solo una esfera.
está colocalizada, sí, o sea, está en dos lugares distintos, pero es una esfera. Es solo una porque, porque es indiscernible, ¿no? Porque el proceso de abstracción, bueno, porque procesos de abstracción como los de las matemáticas, cuando hay cadenas convergentes infinitas, ¿no? De recurrentes, parece terminar el proceso o la suma o el límite, no sé cómo se diga, carezco de vocabulario aquí, en una especie de identidad. Y esto se intenta defender todavía más al hacer una analogía con cómo se modela el cambio en matemáticas. Esta propuesta yo la tengo que revisar más. Me gustaría ir por aquí, pero no sé qué tanto sentido tenga. Eh, bueno, pero si es así, entonces el paso del escenario de los casi indiscernibles al escenario de los indiscernibles, pues no es válido, no es legítimo, ¿no? O esa sería la idea de la defensa. Ahora, por último, quiero regresar a la consideración de las propiedades exitistas, ¿no? Los argumentos que se rechazan en un primer momento para los argumentos de los que se infiere la identidad de los indiscernibles, pero que dentro del debate se trata de restringir, diciendo que estas propiedades son triviales. Eh, el problema es que estas propiedades parecen utilizarse en argumentos, pues, chonchos, argumentos que hoy en día, pues, son fuertes, o sea, son considerados argumentos serios y argumentos muy fuertes a favor de ciertas posturas. Claro que tienen detractores, pero bueno, vale la pena considerarlos, ¿no? O sea, si estos argumentos son válidos, entonces, ¿por qué no podemos utilizar estas mismas propiedades para establecer la verdad de los indiscernibles, ¿no? ¿O por qué sería trivial? Entonces ahí van dos defensas, ¿no? O sea, este es el argumento de la necesidad de Crick. ¿Y por qué lo puse? Aquí no hay indiscernibilidad. Bueno, la indiscernibilidad está metida dentro de la ley de Leibniz. Pero bueno, así, aquí lo único que quiero resaltar es que este argumento ha sido, pues, revisado, es difícil criticarlo, ¿no? Y hace uso de estas propiedades de manera, pues, esencial. Con ellas derivan, ¿no? Y estos argumentos también se han dado para argumentar a favor de la identidad necesaria, absoluta y determinada. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues si aceptamos estas propiedades, entonces podemos tal vez dar una, no sé si reducción, pero sí una equivalencia de la identidad, no sé si eso tenga sentido. Es decir, dentro de estos mismos aparatos de la referencia directa, porque de hecho esos argumentos son crickianos, podemos derivar un principio que nos dé como una definición de lo que podría ser la identidad, por lo menos dentro de las semánticas kripkeanas de la referencia directa, ¿no? O sea, lo que dicen estos argumentos, no sé si sean, ¿cómo se dice? Sound. Hay todavía que argumentar a favor, pero, o sea, creo que son válidos. Y, y bueno, o sea, la idea es que si llegáramos a aceptar, si tuviéramos buenas razones por aceptar estas propiedades de identidad y de indiscernibilidad, bueno, este es otro, podemos llegar a tener este tipo de tesis y pues tal vez valdría la pena llegar a ver qué podemos hacer con ellas o qué no podemos. Y pues en eso quiero terminar, ¿no? O sea, mi proyecto justo todavía no tengo muy claro exactamente qué es. O sea, es una defensa de la identidad de los indiscernibles. Y que va a tener por lo menos estas características, ¿no? Que es, pues, argumentar que la identidad es unívoca, ¿no? O sea, que
tanto entidades materiales como entidades abstractas. Entonces, son idénticas así, de la misma manera. Y en ese sentido, pues dejar de lado estas intuiciones que están en las explicaciones de dispersión espacial. Y también para, a su vez, irme acercando hacia el argumento este de las matemáticas. Argumentar, ¿no? Como dije, acabo de decir, que las propiedades hexaitistas, pues sí tienen, pues, no son triviales, sino que tienen un papel, ¿no?, metafísico importante. Argumentar el paralelismo entre la metafísica del cambio, la representación matemática del cambio. Ahí pues, supongo que tengo que meterme en matemáticas, no sé qué tanto. Y ver qué posibles desarrollos pues sí, o se pueden dar pues, con este tipo de argumentos, ¿no?, que surgen, digamos, defendiendo esto anterior. Y pues eso sería todo. Gracias por escuchar. Bien. Preguntas. Déjame ver quién está.